Hola, ¿cómo están? Voy a hacer ahora la segunda parte del video que anteriormente dije en el video que hice, que si así lo pedían y a la vez al tener un poquito más de experiencia con la máquina, iba a compartirlo con ustedes por si a alguien le servía de orientación. Ya la máquina la tengo hace aproximadamente un mes, esta es la tercera oportunidad en la que la voy a utilizar. Y he notado algunos detalles que se los voy a mencionar y les voy a mostrar también, así como me comentaron en el video anterior, que les gustaría verla en funcionamiento. Por lo tanto, voy a hacerla funcionar de dos maneras. La primera es con las ruedas, como pienso se debería utilizar, porque así viene fabricada, pero que a mí la verdad me incomoda. Yo mido 1,72, pero así, incluso con las manillas en esta posición, o sea, en la posición más baja, me es un poco incómodo tomar el acelerador y a la vez hacer la tracción con la máquina. Entonces la estuve utilizando sin las ruedas, y si bien es cierto hay que hacer harta fuerza para poder sostenerla, hay que tener una buena resistencia en los antebrazos sobre todo. eh, Encontré mucho más efectivo el trabajo. Así que ahora les voy a mostrar de las dos formas funcionando. Primero con la rueda y después sin las ruedas, para que también puedan ver la diferencia. Aquí estoy preparando el terreno, me interesa un pequeño proyecto que tengo donde estoy haciendo una cancha de tenis. Entonces tengo que emparejar primero y esta es la parte que voy a trabajar. Aquí la pasé dos veces antes de hacer el video, así que van a ver cómo va a ser el resultado, primero con la rueda y segundo sin la rueda. Cuando lo hago de esta manera, solamente con las cuchillas sin la rueda, logro mayor profundidad en la tierra, con más facilidad. Lo complejo es que hay que tener resistencia, como les comento, en los antebrazos, porque hay que hacer fuerza para poder sostener la máquina. Pero se nota que profundiza mucho más y muele a la vez más la tierra. Esa última huella que está aquí, donde está la máquina, fue la que hice solamente con los cuchillos. Y la segunda, la que está aquí, en el medio, es donde la hice con la rueda, que para mi gusto es un poco más incómodo por la postura de los brazos, por la altura al momento de acelerar y tener que pasar la máquina, y la profundidad no siento que se logre incluso en la medida más baja, ahí donde se puede hacer el cambio en la rueda para poder hacer un poquito más profundo el trabajo. Me preguntan por ahí cuánto era el tiempo de trabajo con el estanque, cuánto estaba rindiendo por litro. Según el manual dice que con 1 litro debería rendir 2 horas de trabajo, pero yo que lo estoy utilizando a una velocidad baja, considerando que tiene dos velocidades, una alta y una baja, está durando más o menos en 1 hora 20 con 1 litro de combustible. Por lo que lo he utilizado, como les digo, ya la tengo hace como un mes más o menos, esta es la tercera vez que lo utilizo. Me gustó la herramienta,
Es cosa de acostumbrarse, una cuestión de técnica también, pero me gusta el resultado porque realmente se nota cómo saca. Acá en el sur tenemos una maleza, que es esta grande que se ve ahí, que se llama chacay. Es una cuestión que tiene una raíz muy profunda, súper gruesa, es súper complicado incluso cuando recién la planta está saliendo, y la saca con mucha facilidad, rompe la raíz, entonces es efectivo en ese trabajo, en cuanto muele la tierra también. Así que estoy bastante conforme con el rendimiento que tiene la máquina. Así que si a alguien le sirve, si alguien tiene alguna duda, también puede escribirme. Estoy tratando de responder todos los mensajes que me dejan. Y creo que con eso ya respondo las dudas que me hacían en algunos comentarios anteriores en el video que hice. Así que bueno, a medida que vaya trabajando con ella, si de pronto, ojalá no sea así, pero si aparece alguna pana, si tengo que cambiar algo, reparar algo, también lo voy a comentar porque creo que eso es súper importante, el soporte técnico que tenga la marca. En el video anterior lo comenté, habían personas que decían que no tenían buen soporte, entonces esperemos que no sea así. He visto que tienen sucursales en la mayoría de las ciudades aquí en Chile. Después de que grabé el video, comencé a trabajar. Se fijan, aquí ya tengo una buena parte ya arada. Y mientras descansaba, comencé a mirar un dibujo que viene aquí en la máquina. Si se fijan, dice como las precauciones al lado izquierdo con las cosas que no se deben hacer, y aquí muestra con respecto a cómo se acelera, que eso es como algo más obvio, pero también habla de la posición de la rueda, y en ese detalle no me había percatado. No sé si quizás lo vi en el catálogo o en el manual de usuario, o se me pasó simplemente, pero las ruedas se utilizan de dos formas, y ahí yo estaba equivocado como las tenía instaladas. Si se fijan ahora, el fierro está hacia abajo. Ese todo el tiempo yo lo usé hacia arriba y movía las posiciones, pero siempre con ese fierro, con esta punta hacia arriba. Y si se fijan aquí en este dibujo, dice que con el fierro hacia arriba es la forma de mover o de trasladar la máquina, y con el fierro hacia abajo es para hacer el trabajo. Entonces ahora cambió, ahora lo estoy utilizando así, y es justamente como yo les mencioné en el video, que para mí era más efectiva la forma de ararlo, que era más profundo. Y claro, la rueda entorpece en el trabajo como para poder lograr esa profundidad, pero con el fierro no, porque el fierro penetra también. Entonces, para los que quizás ya la tienen o la pretenden adquirir, esa es la forma en que se deben instalar las ruedas. Así que es un detalle muy importante que a mí se me había pasado, por lo mismo quise grabarlo para ser justo. Bueno, con esto voy a terminar el video. Voy a mostrar cómo fue el trabajo que hice hoy. Me quedé a recoger la tierra, más o menos son como 6 carretillas de tierra las que tengo que sacar, y esto lo hice con, yo creo, con 200 cc de combustible. El estanque lo llené con 600 y eso es lo que me queda todavía. Así que si se fijan, con el arreglo que hice, el arreglo más bien, la corrección que hice en la posición de la rueda, me facilitó mucho más el trabajo. Esto más o menos me debe haber demorado unos 15 minutos. Por lo tanto, ahí se ve la cantidad de tierra que es capaz de moler la máquina cuando está trabajando. Y finalmente este es el trabajo terminado del día. Fue alrededor de 2 horas de trabajo. Con la máquina, trabajo efectivo fueron como 15 minutos. Como mencioné anteriormente, alrededor de 200 cc de combustible lo que consumió en esos 15 minutos. Y solamente haciendo una pasada en esta parte del terreno que estoy trabajando, saqué 7 u 8 carretillas de tierra. Solamente con una vez pasando la máquina en reversa. Es más efectivo el trabajo retrocediendo que avanzando. Así que nuevamente, como les digo, no soy una persona que se dedique al tema. Esto lo hago en mis tiempos libres. Esto es un proyecto, como les mencioné anteriormente, que estoy haciendo, y me gustó mucho la máquina. Facilita mucho el trabajo. Esto haciéndolo con un gualato, quizás cuántas horas me habría tomado. Así que bastante recomendable. Y con esta imagen del volcán Calbuco me despido.